Monsta X es un grupo que debutó el 14 de mayo del 2015 con 7 integrantes bajo la gestión de Starship Entertainment. Actualmente tiene 6 miembros y sus fans son llamados MonBebé. En este video nos enfocaremos en el trato que reciben por parte de su agencia, como también cómo actuaron ante las diversas situaciones que los miembros atravesaron. La creación, su producción musical, la gestión de sus promociones, su distribución de líneas, cómo la agencia respondió a las controversias, cómo gestionaron las cuestiones repentinas en relación a la salud de los miembros y el caso de Wonho. Monsta X surgió del reality show No Mercy, producido por Mnet junto a Starship Entertainment, que se transmitió desde diciembre del 2014 hasta febrero del 2015. Allí, 12 aprendices se pusieron a prueba con diversas misiones, hasta que finalmente 7 de ellos lograron debutar. Algo que sucedió durante el reality es que en el episodio 7, un aprendiz muy querido llamado Minkyun fue eliminado, y en el episodio 8, I.M se agregó al programa. A los chicos que llevaban en el programa desde el primer episodio se les hizo difícil integrarlo al comienzo, pero al final I.M logró formar parte de la alineación final y debutó con Monsta X. Recientemente, en una entrevista con Wired, habló sobre eso, diciendo: Surprise! Surprise! That is not easy. What I just said previously, I joined that program in the middle, not even the middle, at end of the program, and lots of people hated me, including No! How did I get into Monsta X? No hate. Right? Well, whatever. Love. This is Al mismo tiempo que se grababa y transmitía No Mercy, se publicaba Dogspatch, que es una serie de video como detrás de escena, que los participantes graban mientras estaban en sus dormitorios, y cuenta con 17 episodios donde siguieron a los chicos desde el comienzo del reality hasta su debut. Cuentan con 6 álbumes de 10 y 12 canciones, y un álbum repackage de 12 canciones. Tienen 11 mini álbumes, 11 singles digitales y 6 singles comerciales. Tienen 2 álbumes en japonés de 10 canciones cada uno y 9 singles. Tienen un total de 33 videos oficiales, pero sumando los videos especiales o las versiones self-cam llegamos a una suma de 55 videos. Los miembros son activos en cuanto a la participación y la composición de sus canciones, especialmente Joohoney y I.M. También ellos son los únicos miembros que lanzaron mixtapes como solistas. Hyungwon está desarrollando su carrera como actor participando en dramas como Please Find Her y Fly Again. Y el grupo completo también ha tenido apariciones en series televisivas, como The Best Hit, The Producers y Hello Mr. Right. Hasta el momento tuvieron 3 giras mundiales, en 2017, 2018, 2019 y otra que ha sido suspendida por la pandemia actual, pero con fechas este año. También tuvieron un tour por Japón, Monsta X First Japan Live Tour 2018. El grupo tiene lightstick oficial como también colores característicos, aunque no fueron determinados como los oficiales. Tienen perfiles oficiales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Fancafé, BeLive, TikTok, Weibo y un sitio web. Además, cada uno de ellos tiene sus perfiles en Instagram. Realizaron diversas campañas comerciales con marcas como Urban Decay, Dora Duty Free y muchas más. Aparecieron en un show de Nickelodeon llamado All That y tuvieron una representación en un We Bare Bears. Asistieron a programas populares como The Kelly Clarkson Show. Tuvieron colaboraciones con muchos artistas internacionales como Steve Aoki, French Montana, Snoop Dogg, Pitbull y Sebastián Yatra. Tienen una larga lista de reality shows, la mayoría de ellos disponibles en YouTube. También son conocidos por su gran desenvolvimiento en programas de entretenimiento, ya que asistieron a muchos de ellos. Además, han asistido a programas de radio, como también fueron conductores de algunos de ellos, y han sido conductores de programas musicales. Además, durante su carrera han participado en múltiples festivales musicales, como KCON, en muchos países, Japón, Australia, México, Estados Unidos y Abu Dhabi. Todo su trabajo los ha llevado a ganar diversos premios musicales en Corea del Sur, como también logros internacionales. En sus primeros años, la distribución de líneas no era tan pareja. Algunos miembros siempre tenían pocas líneas, lo que causó un poco de disgusto en fans. Afortunadamente, con el paso del tiempo, poco a poco la distribución de líneas fue siendo cada vez más justa, al menos en las canciones con las cuales promocionaban.
En octubre del año 2019, una controversia que involucraba a Jongnu con una mujer casada explotó gracias a la conocida como la chica más odiada por la industria, Han So-hee. Ella publicó en Instagram capturas de mensajes con un usuario que reclamaba que su esposa tenía una aventura con Jongnu. Pero cuando quiso tomar acciones legales, recibió un mensaje del representante legal de Starship Entertainment diciéndole que lo mejor sería que no involucre a Jongnu en sus asuntos. Además, dijo que se dirigió a la agencia para discutir el asunto, sin respuesta por parte de ellos. Un día luego, Starship Entertainment publicó un comunicado aclarando la situación. Dijeron que era cierto que Jongnu se estuvo encontrando con una mujer, pero que ella no le había dicho nada sobre su matrimonio. Cuando se enteró de ello, dejó de contactarla. También era cierto que el esposo se acercó a la agencia para hablar del tema. En la reunión, Jongnu se comprometió a no entrometerse más en su relación y luego el equipo legal de Starship Entertainment le envió un mensaje al hombre para confirmar su posición. El 26 de octubre de 2019, Starship Entertainment publicó una disculpa en el fan café de Monsta X, debido a que un video del evento de Fansync llevado a cabo en marzo del 2019 llamó la atención de los y las internautas debido a que una persona en Twitter lo volvió a publicar. En el video, Minhyuk y Wonho interactúan y Minhyuk pretende hacerle una entrevista al pecho de Wonho. Luego, Wonho levanta sus manos y dice las palabras "Me too" en inglés y ambos ríen. Esto se ha interpretado como una burla, ya que el movimiento en internet Me Too tiene como objetivo llamar la atención sobre los problemas de agresión sexual y acoso sexual mediante el intercambio de historias de los sobrevivientes. En la disculpa, Starship dijo: Starship y los integrantes de Monsta X han reconocido los problemas que se nos han planteado desde entonces y hemos hablado del tema juntos. A través de este incidente, todos hemos reflexionado profundamente sobre las palabras y acciones descuidadas del pasado, y quisiéramos pedir disculpas, una vez más, a todos y a los fans que resultaron heridos. Por su parte, Minhyuk y Wonho también publicaron sus disculpas en el fancafé, donde expresaron su arrepentimiento y directamente mencionaron que su intención no era faltar el respeto al movimiento Me Too ni a las víctimas. En febrero del 2021, Kihyun fue señalado como un acosador durante la secundaria. El acusador escribió que Kihyun era un delincuente popular que hacía bullying, fumaba, bebía alcohol y que golpeó a una compañera. Debido a esto, 3 días luego, Starship Entertainment publicó un comunicado en donde dijeron: reconocemos la gravedad del caso y estamos contactando con conocidos y maestros de Kihyun para investigar las acusaciones. Les pedimos que comprendan la demora de nuestra respuesta, ya que necesitamos tiempo para investigar el problema. Aparte del caso actual, se hicieron acusaciones similares en 2015 y 2021. El escritor anónimo de esas publicaciones admitió haber difundido información falsa y escribió una promesa de no reincidir. No tomamos acciones legales contra él entonces, pero ahora tomaremos acciones legales estrictas para proteger mejor a nuestros artistas. Poco después confirmaron que, luego de hablar con diversas personas involucradas en los días de secundaria de Kihyun, nadie recordaba que haya estado implicado en actos de violencia escolar. También incluyeron una copia de los antecedentes escolares del artista, en donde por los 3 años de su educación secundaria, sus maestros y tutores escribieron sobre sus habilidades y comportamiento durante cada año. Ese mismo 26 de febrero, Kihyun publicó un mensaje en el fancafé del grupo en donde dijo: primero quiero disculparme por preocuparles a causa de este problema. Durante los últimos días estuve pensando sobre qué tipo de estudiante fui. Sé que otras personas pueden recordarme de distintas maneras, así que fui muy cuidadoso. Repasó unos recuerdos, como que era un estudiante que le gustaba cantar y estar rodeado de amigos, pero que no le gustaba mucho estudiar, por lo que se arrepiente ahora que es un adulto. De todas maneras, se volvió a disculpar con los fans por preocuparles. Aún siendo 26 de febrero, Starship Entertainment anunció que Kihyun se reunió con la persona que lo acusó, logrando conversar y llegar a la conclusión de que las acciones de las que fue acusado el idol no eran verdaderas. Algunos miembros del grupo se han tomado tiempos de descanso debido a cuestiones de salud, tanto física como mental. El 12 de enero del año 2020 se anunció que Joohoney se tomaría un descanso debido a condiciones de salud relacionadas a síntomas de ansiedad. Días luego, el 27 de enero, Joohon publicó unas palabras en el fancafé del grupo, en donde, entre otras cosas, dijo: ahora el estado de mi salud mental es muy débil y la estoy pasando mal. Estoy tomando medicina y tratando de hacer lugar para mejorar. Rezando en mi habitación con las luces apagadas, no pude evitar llorar. Quiero volver, por eso estoy trabajando duro para volver con una mejor imagen para Mon Bebé.
Lamento mucho asustar a Monbebe. Todos estamos viviendo en un mundo que es duro y nada fácil. Si me esperan y me buscan de nuevo, volveré como alguien que merece el nombre de Koo Joo-hoon. En febrero del 2020, Jongwoo se cayó del escenario mientras el grupo presentaba Middle of the Night. Meses luego, en mayo del 2020, estaba programado el regreso del grupo con el mini álbum Fantasia X, el cual era muy esperado, ya que se había anunciado que Joo-hoon participaría en él luego de su hiatus. Pero fue atrasado unos días debido a la salud de Jongwoo, ya que había sido llevado al hospital luego de presentar dolores durante las prácticas, y el médico le indicó que debía evitar hacer movimientos bruscos, ejercicios extremos y le recomendó sesiones de fisioterapia. En julio del 2020, Starship Entertainment anunció que Jongwoo tuvo una cirugía debido a un desprendimiento de retina de su ojo izquierdo. También los conciertos virtuales Monsta X Live from Seoul with Love fueron reprogramados a agosto para priorizar la recuperación de Jongwoo. Al año siguiente, en mayo del 2021, lanzaron otro comunicado para informar que, a pesar de los controles regulares, Jongwoo comenzó a presentar molestias ante luces brillantes, por lo que al asistir al hospital le diagnosticaron que las molestias eran provocadas por una complicación del desprendimiento. Debido a esto, y para evitar que la condición de Jongwoo empeore, la agencia tomó la decisión de que no participe en las promociones para el comeback del mini álbum One of a Kind y la canción principal, Gambler. Poco después, el 10 de julio, anunciaron que Jongwoo comenzaría con su cumplimiento del servicio militar el 22 de julio del 2021, ya que alcanzó la edad límite, por lo que ese fue el último comeback que tuvo el grupo completo hasta que los miembros completen su responsabilidad como ciudadanos surcoreanos. El 31 de octubre del 2019, Starship Entertainment anunció que Wonho dejaría Monsta X, lo que sorprendió a muchas personas. Solo 2 días antes, el 29 de octubre, Wonho había sido acusado de deber dinero a una amiga, Jung Tae-yeon. Ella publicó una foto de Wonho en la televisión y escribió: ¿Cuándo vas a pagarme lo que debes?, compartiendo que le debía 30 millones de wones desde hacía más de 6 años. Ese mismo día, Starship habló con la prensa diciendo: después de confirmar los detalles, descubrimos que eso no es verdad en lo absoluto. No vamos a responder a sus reclamos. Un día luego, Daeun publicó mensajes de ella con el abogado de Wonho en donde hablan sobre el dinero que le debe y las cosas que supuestamente le robó para venderlas. Luego, en Twitter, dijo que Wonho había sido arrestado en el pasado. Ahí aparece Han Soo-hee. En ese momento, ambas estaban en una relación, confirmada a principios de octubre del 2019. Como Daeun empezó a recibir comentarios amenazantes por sus acusaciones hacia Wonho, Han Soo-hee también publicó tweets para defender a su pareja. Un día luego, el 31 de octubre del 2019, Starship anunció que Wonho dejó el grupo. Así de rápido. Wonho publicó una carta ese mismo día en donde se disculpó por no cumplir sus promesas y por lastimar a sus fans y a los miembros. Reconoció que hay momentos de los que se avergüenza, pero que cuando se volvió un aprendiz se concentró totalmente en trabajar para debutar. Confirmó que desde ese día no sería más parte de Monsta X debido a los eventos desafortunados relacionados a sus acciones y por no soportar ver a tantas personas lastimadas por su culpa. Por favor, sigan apoyando a Monsta X. Los miembros no tienen nada que ver con las cosas que hice. Espero que todos puedan apoyar y animar a los miembros. Son personas geniales y mis problemas no deberían lastimarlos. Sinceramente agradezco y me disculpo con el staff y los miembros por permitirme experimentar este tipo de felicidad. Luego las acusaciones siguieron sumando, pero ya no había nada que hacer. Wonho no era más parte de Monsta X y a pesar de las peticiones por parte de Monbebe para que vuelva, nada sirvió. En noviembre de ese año, su nombre fue eliminado de la página de Starship Entertainment.